La esfera es el poliedro que de pronto sí se tiene más en cuenta que todos los otros, em, pues porque es una figura bastante común, ¿no? Entonces, de la esfera vamos a hablar de lo que es su volumen y su área superficial. Entonces, por favor, esas dos ecuaciones sí las vamos a tener en cuenta. Volumen y área superficial de una esfera. A ver, regálame un minuto. Bueno, entonces, como les decía, de la esfera vamos a ver lo que es el volumen y el área superficial. Entonces, volumen de una esfera, a ver, volumen es igual a 4 tercios de pi. A ver si encuentro la herramienta para escribir pi. Aquí la tenemos. De pi por el radio elevado al cubo. ¿Ok? Elevado al cubo. Mientras que el área superficial se calcula como pi, como 4 pi. A ver, volvemos a meter este. 4 pi multiplicado por r al cuadrado. ¿Ok? De esa forma entonces calculamos volumen y área superficial de una esfera. Vamos a encontrar, al igual que en los ejercicios que hemos planteado anteriormente, problemas donde vamos a combinar esferas con otro tipo de volúmenes, ¿sí? Así como hicimos ejercicios donde se combinaban diferentes tipos de superficies, aquí lo que vamos a, digamos que, plantear son ejercicios donde vamos a combinar diferentes tipos de sólidos, ¿ok? Por ahora vamos con el primer problema. A ver. Dice, se tiene una esfera de 5 centímetros de radio que se quiere, perdón, no, así no la quiero plantear. Así que se quiere guardar en una caja de una caja. Listo. Para protegerla se llenará de icopor en los espacios vacíos. A ver, lejos. Calcular la cantidad de icopor que se requiere.
¿Sí está clara la situación, chicos? ¿O hay alguna duda con respecto a qué es lo que se está planteando acá? ¿O No, No, profe. Toño. no qué? ¿No hay dudas o no quedó claro? No, no hay dudas. Listo, entonces la situación pues va a ser, vamos a ver si encontramos aquí una herramienta que nos permita hacer el dibujito. Entonces tenemos la caja y dentro de ellas que queremos colocar la esfera. ¿Ok? Vamos a ponerle un color aquí como transparente para que se vea cómo es lo que... Y entonces esa es la caja y en el interior es que queremos colocar la esfera. ¿Ok? Entonces, valga la aclaración porque de pronto no lo dije, pero la idea es que la esfera llegue a todos los bordes de la caja. ¿Sí? Entonces, los espacios que quedan vacíos son como las esquinitas esas que quedan, eh, las esquinitas que van a quedar por acá. Esto es lo que se va a rellenar con icopor. ¿Sí estamos? Esos espacios que quedan vacíos ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué debo calcular para para poder saber cuánto icopor se va? ¿Qué será lo que toca calcular? El área superficial. El área superficial. El área superficial es la parte de, como la parte de afuera de la esferita. ¿Sí? Es como esa, eh, pues sí, es eso, es la superficie. Pero sí será eso lo que necesitamos saber. No tocará saber cuántos espacios que debemos. Ok, espacio. Y nosotros dijimos qué era el espacio en un sólido, ¿qué es el espacio? El espacio que ocupa un cuerpo, ¿cómo se llama? El volumen. Volumen, claro. Entonces lo que nosotros tenemos que hallar es la diferencia de los dos volúmenes, la diferencia del volumen de la caja y la diferencia, y con respecto a a la de la esfera. La diferencia de esos dos volúmenes me va a dar el espacio que queda sobrando. ¿Sí está claro? Si nosotros hacemos un dibujo en dos dimensiones, podríamos decir que si esta es la caja, a ver si me queda lo más... Ah, si esta es la caja, viéndola de frente, ¿sí? Vamos a poner la hueca para que se vea. Esta sería la esfera que quedaría por dentro. Así nos quedaría la esfera por dentro. Y estos espacios que quedan acá, estos espacios, son los que nosotros vamos a rellenar de icopor. ¿Listo? Pero recuerden que esta es una vista de dos dimensiones nada más. Para poderlo llevar a tres dimensiones, por eso es que tenemos que hablar de el volumen. Entonces, conclusión. Aquí tenemos que calcular volumen de la caja, volumen de la caja, y restarle el volumen de la esfera. ¿Ok? Vuelvo y repito, la diferencia de esos dos volúmenes me va a dar el volumen o la cantidad de icopor que se requiere. Recordamos entonces que para este problema, esta esfera tiene un radio de 5 centímetros. 5 mide por acá. Por lo tanto, el lado de la caja, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mediría todo este lado? Ah, chicos, 10. 10, correcto. Pero, Como, profe, ¿por qué medía 10? porque si la mitad, el radio, mira que aquí dice que el radio mira desde dónde va. Va desde el centro hasta el borde. Entonces, hacia el otro borde, ¿cuánto vuelve a haber? Pues tiene que haber otros 5.
Acá tendrán que haber otros 5 para este otro lado. En total, ¿cuánto mide la Ok. 10? Y 10. Ok, como todas las gracias. dimensiones tienen que ser iguales, ¿cierto? Entonces significa que de altura también tendría 10 la caja y de profundidad también tendría 10. Habíamos visto que este era el caso de un prisma, ¿cierto? O que la caja se podía considerar como un prisma, por lo tanto el volumen de la caja es el volumen de un prisma, de un prisma, de un prisma de base cuadrada. Y sabemos que el prisma o el volumen del prisma se calcula como el área de la base multiplicado por su altura. El área de la base, volvemos a lo mismo. ¿La base qué forma tiene? La caja, ¿no? Estoy hablando de la caja. ¿Qué forma tiene la base? Para Cuadrado. ¿Cómo se calcula el área de un cuadrado? Uno de sus lados elevado a la 2. Correcto. El lado elevado al cuadrado. Multiplicado por su altura y con eso vamos a tener el volumen de la caja. Entonces el lado mide 10, así que sería 10 al cuadrado multiplicado por la altura que también son 10. Por lo tanto, 10 por 10 por 10, eso me daría 1000. 1000 centímetros cúbicos. ¿Ok? Y ahora calculo el volumen de la esfera. Acabamos de ver la fórmula del volumen de la esfera, que sería 4/3 de pi multiplicado por el radio elevado al cubo. Eso sería 4/3 de pi por el radio, que son 5 elevado al cubo. ¿Ok? Con la calculadora, 4/3 de pi, que serían de pi multiplicado por el radio, que son 5 elevado al cubo. A ver. Y eso daría 523.6 por redondeo. ¿Sí? Centímetros cúbicos. Y habíamos dicho entonces que el relleno, lo que se tiene que rellenar es la diferencia de esos dos volúmenes. Por lo tanto, sería 1000 menos 523.6. Y eso daría 476.4. 476,4 igual las unidades centímetros cúbicos. ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Sí están viendo entonces la figura de un observatorio? ¿Qué parece, qué figuras parece que forman ese edificio, pues esa construcción? ¿Qué figuras parece que fueran? Una esfera. ¿Una Un esfera? cilindro y una esfera. ¿Perdón? Un cilindro y media esfera. Un cilindro y media esfera, correcto. Eso sería lo que lo formaría. ¿Ok? Entonces vamos con el siguiente problema. Digamos que tenemos que se quiere calcular el volumen de esa figura y me dicen que todo el observatorio, ojo, todo el observatorio tiene una altura. A ver, tenemos aquí. Todo el observatorio tiene una altura. Uf, a ver, así.
altura de 20 metros y un radio de, pongámosle a eso, 8 metros. Calcular el volumen, volumen y el área superficial. Podríamos decir que el área superficial corresponde a la cantidad de material que se necesita para su construcción, ¿cierto? Material para su construcción. Ojo, tengan en cuenta que en este caso el techo es la parte esférica, ¿ok? O sea que el cilindro no tiene tapas. ¿Listo? No tendría tapa ni abajo ni tapa arriba. Por lo tanto, para el área superficial solamente vamos a considerar el contorno, ¿sí? O las paredes de la parte cilíndrica. ¿Ok? Entonces, para este caso, ¿a qué corresponderá el volumen? Que es la primera pregunta. ¿Qué sería el volumen de todo el observatorio? Podríamos decir entonces que el volumen de todo el observatorio, vamos a decir sencillamente el volumen total, va a ser igual al volumen del cilindro más el volumen de media esfera, ¿cierto? O volumen de la esfera dividido entre 2, dado que es la mitad de la esfera. ¿Sí está claro por qué queda así? Chicos. Sí, profe. Ok. Entonces, el asunto es que en este momento no conocemos mucho. Lo único que conocemos es que toda la estructura, pues para poderla dibujar, la voy a dibujar como si fuera una esfera completa. ¿Ok? A ver. Y sabemos que se va a formar además por una parte que es una parte cilíndrica. O sea que esto tiene, así sería la forma del del observatorio. Esa sería la forma del observatorio. Y yo lo único que sé es que tiene un radio de 8 metros. O sea que de aquí hasta aquí mide 8 metros. Que sería la misma parte para la esfera, ¿cierto? Por aquí también tendría que medir los 8 metros. Y me dice adicionalmente que la altura de todo el observatorio es de 20 metros. Pregunto entonces, ¿cuánto será la altura de la parte cilíndrica? De la sola parte cilíndrica, no la de la, sin incluir la parte esférica. ¿Cuánto me dirá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto mide? Chicos. Sí, pues. ¿Cuánto mide la altura de la parte cilíndrica? La parte cilíndrica sería esto, desde acá hasta aquí. ¿Cuánto medirá ese pedacito? 10. 10. Recordemos que como esto es una esfera, por aquí también tiene que medir los 8 metros. De aquí hasta aquí.
Entonces, ¿ya la tienen más clara cuánto mide? ¿Cuánto sería la altura? ¿12? Sí, claro, por acá tendrá que medir 12 metros. Entonces, conclusión, vamos a tener un cilindro que tiene 8 metros de radio y 12 metros de altura. ¿Ok? Entonces, ahora sí podemos calcular el volumen. Vamos a calcular primero el volumen del cilindro, ¿no? ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Volumen del cilindro sería igual a ¿qué? Recuerden que como eso es un prisma, entonces se calcula como el área de la base Por la altura. multiplicada por su altura. ¿Qué forma tiene la base? ¿Qué forma tiene la base, niños? Circular. Circular, claro. Entonces sería el área de una circunferencia. Y el área de una circunferencia se calcula como pi por el radio elevado al cuadrado. Y eso multiplicado por su altura. Entonces nos quedará como pi multiplicado por el radio, que es de 8 metros, al cuadrado, y multiplicado por su altura, que son 12 metros. Y eso me da 2412, 2412,74. ¿Ok? Y ahora calculamos el volumen de media esfera, ¿no? Volumen de la esfera, lógicamente, dividiéndolo entre 2. Entonces, el volumen de una esfera, habíamos visto que el volumen de una esfera se calcula como pi multiplicado por el radio, perdón, me faltó aquí el 4 tercios de pi por el radio elevado al cubo. Entonces será 4 tercios de pi y el radio, que es de 8 elevado a la 3. Entonces quedará 4 por 4 pi por 8 elevado al cubo, ay por Dios, y eso me da 2144. Coma 66 dividido ahora entre 2. ¿Sí? Chicos, tenemos que dividirlo en 2 porque es la mitad de una esfera. Y eso serían 1072,33. Y ahora sí podemos sumar los dos volúmenes. Entonces esto nos daría 7. 7 y 3 son 10, va 1. Luego da 4. Luego 7 y 1 serían 8. A ver, me equivoqué porque por aquí es un 5. 8, 4 y 3. 3485,07 metros cúbicos. ¿Listo, niños?
¿Quedó claro o no quedó claro? Sí, Toño, quedó claro. Ahora la segunda Sí, pregunta, profe. que es el área superficial. Ya habíamos dicho que para el área superficial la parte cilíndrica no tiene tapas. Entonces, nosotros habíamos visto que el volumen de un, perdón, el área superficial de un prisma siempre se calculaba como 2 veces el área de la base más el perímetro de la base multiplicado por su altura. Pero como no estamos considerando que tiene bases, porque pues lógicamente el techo no es que tenga un techo adicional adentro, sino que el techo es la parte esférica, por eso esta parte no la vamos a calcular, no la tenemos en cuenta. ¿Ok? Entonces sería perímetro de la base. Otra vez, la base es una circunferencia, por lo tanto es el perímetro de una circunferencia. Y el perímetro de una circunferencia habíamos dicho que era 2pi multiplicado por el radio. ¿Ok? Y eso multiplicado por la altura, que es de 12 metros. Reemplazamos, nos quedaría 2pi por el radio, que son 8, y multiplicado por la altura, que serían 12. ¿Listo? Y eso me da 603.19 por redondeo. Metros cuadrados. Y apenas hemos calculado el área superficial de la parte cilíndrica. Ahora nos falta de la parte esférica. Otra vez vuelve a ser el área superficial de media esfera. El área superficial de la mitad de la esfera. Y vimos que el área superficial era igual a 4pi por el radio elevado al cuadrado. Lógicamente esto lo vamos a dividir entre 2. En este caso tendríamos 4pi por el radio, que son 8 al cuadrado, todo sobre 2. Y eso entonces sería 402.12. metros cuadrados. Y nuevamente para el total tenemos que sumar las dos partes. 9 y 2 serían 11, va 1. Esto daría 3. Esto daría 5. 0. 10. 1005,31 metros cuadrados. Y con eso